Yo incluso mientras la leía, más allá de la cosa teórica, del western y de la España vaciada o vacía, yo sí siento que la novela tiene muchísimas deudas como las tienen todas, y la obra de todo autor, obviamente. Pero incluso yo me he dado cuenta que en tu caso hasta lo reconoces, porque primero, las citas que tienes, las referencias dentro del texto a Antígona, a Edipo Rey, Sí. el propio comienzo de que voy a hacer lo que voy a hacer. Entonces, me voy a proponer hacer esto. Y también, por ejemplo, recuerdo Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que empieza diciendo voy a matar o sea, el día que mataron a este Que hombre, mataron a Santiago Nassar, sí, y sí. te pasas la reverenda novela creyendo que no va a pasar. Entonces es impresionante que te lo estoy diciendo en la primera línea y te pasas la novela buscando que no va a pasar. Entonces yo eso también lo sentí de alguna forma, esa presencia, ¿no? De una novela directa, de una novela corta pero precisa, con frases muy concretas, sin floripondios, ni... Eso lo sentí muy bien en la novela. Y la verdad que siento que hay, pues, como intertexto, ¿no? Hay como que la novela está dialogando constantemente. Sí, Y la sí. pregunta sería, pues estoy hablando demasiado ya creo, la pregunta sería, ¿cómo tú aconsejarías a alguien que escribe una novela o que va a escribir una novela eh, sobre esto de cómo ser original, si se puede ser original o no, si hay que buscar la originalidad a toda costa o que no se complique y asuma el intertexto y los diálogos con otras novelas? ¿Cómo lo asumes y cómo lo aconsejarías tú? Hombre, esto yo creo que depende de cada autor, ¿no? Pero yo lo que siempre aconsejo cuando me piden consejo, porque tampoco es que vaya yo por ahí diciéndole a nadie lo que tiene que hacer, pero bueno, muchas veces, y sobre todo cuando ya te dedicas un poco a la docencia y eso, pues te piden consejo y no tiene más remedio que darlo, ¿no? Claro. Pero yo lo que sí que les digo siempre es que no intenten ser absolutamente originales porque eso es imposible. Claro, entonces yo lo que sí quería cuando escribía y cuando escribo es lo que procuro y lo que les digo a mis alumnos cuando me lo dicen es que no sean tontos y que aprovechen toda la tradición literaria y narrativa que hay, que es muchísima, que la aprovechen y que se aprovechen de ella. O sea, porque es que al final son herramientas para construir tu relato, porque al final lo que cuentas tú siempre va a ser tu historia, ¿no? Y tienes que conseguir el equilibrio entre aunar, digamos, por un lado, toda la tradición con tu punto de vista y tu poética como autor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, enganchar eso, ¿no? Y hacer que esas dos cosas comulguen, ¿no? Porque al final tú eres hijo de todo lo que has leído, de todo lo que has vivido, de todo lo que has visto, y no puedes no tenerlo presente, ¿no? Entonces yo creo que no hay que tener miedo a las referencias ni a la intertextualidad, que no tiene por qué ser, depende de la historia, pues no tienen por qué ser absolutamente explícitas. En mi Claro. caso lo son porque yo lo decidí, porque creo que soy deudor de muchísima gente, ¿no? Pues muchos de los que tú has citado, pues, empezando por eso, por Sófocles, Dostoyevsky, Albert Camus, yo qué sé, es que hay tantísimos que es que no acabarían nunca, ¿no? Lo que no tienen que hacer, y yo siempre lo digo, es no meter citas para decir, es que fíjate qué culto soy, tal. No, o sea, si está ahí, que esté por algo. Porque yo, por Exacto. ejemplo, yo presento una escena de Edipo Rey, pero esa escena está ahí por algo. Tú, cuando lees la novela, pasa un poco como muchas veces en clase también pongo el ejemplo de Los Simpsons, ¿no? Los Simpsons es una serie que tiene muchas capas de significado, ¿no? Entonces, a un niño de 6 años se queda con la capa superficial y entiende la historia y le gusta y le atrae, pero debajo de eso hay capas de significado, ¿no? Y hay cosas que ellos no las perciben, pero están ahí, ¿no? Y a lo mejor un espectador adulto sí las percibe, ¿no? Y tú sabes que cuando están diciendo esto, están hablando de otra cosa también, ¿no? Que tiene como un doble sentido, o de repente hay un comentario
que critica yo que sé, a determinado político estadounidense, y eso son un montón de capas de significado que están ahí metidas, pero no están, digamos, no es obligatorio para entender la historia, pero enriquece al que la pueda percibir, ¿no? A un espectador o a un lector, en el caso de la literatura, que busque más, ¿no? Y que esté más. Y tú lo pones ahí, pero no tienes que esforzarte en que se note demasiado. O sea, tiene que estar ahí. Si el lector lo percibe, mejor, pero la historia se tiene que entender sin eso. Claro. Entonces, yo siempre les digo que hay que tener mucho cuidado con no meter referencias literarias porque sí, para parecer más listo, porque al final lo que haces es construir un narrador antipático en el peor de los sentidos, ¿no? Porque mi narrador, evidentemente, es un narrador antipático. Pero quiero decir que parezca culto y que tal. Mi narrador no es en absoluto culto, porque es una chica que no tiene formación y que no dice, y estaban representando a Edipo Rey y era tal escena. No, solo yo lo pongo ahí. Claro, ella se encuentra con un cartel que pone, se va a representar Edipo Rey, Medea y Antígona por un programa de no sé qué, contra la despoblación, tal, no sé qué. Y luego hay una escena y ella no sabe que es de Edipo Rey, porque ella no ha visto ni ha leído Edipo Rey. Pero cuando se lo encuentra, le resulta tan violento y tan apegado a lo que a ella le ocurre, que es que le parece hasta una broma pesada, ¿no? Como si se estuvieran burlando de ella. Entonces yo lo uso para enriquecer mi historia, porque me viene bien, pero no lo planto ahí porque sí, no es, bueno, y estaban viendo una película de Tarkovsky para los personajes que están muy cultos. Hay que tener cuidado con la intertextualidad. Hay que colocarla, pero hay que colocarla con un porqué y siempre pensando en que ayude a contar la historia, ¿no? Que no entorpezca, que no sea una piedra en el camino, sino que ayude, ¿no? A enriquecer y a contar. Muchas veces, pues eso, el elegir determinada escena, la escena en la que Edipo se rasga los ojos, etcétera, etcétera, pues hombre, si tú luego lees la novela y ves lo que hay, pues vas a atar cabos. ¿No? Atar cabos, claro. Está claro. Porque al lector también le gusta sentirse inteligente, ¿no? Que no, claro, que se lo des por pescado. Claro. No, hay que tratar a los lectores con la suficiente inteligencia como para entender perfectamente lo que tú le vas a poner. Entonces no hay necesidad de explicarle demasiado. Y otra cosa, esta es la pregunta ya básica y fundamental del canal, esta se la vamos a hacer a todos los escritores que pasen por aquí, que es la famosa frase que tiene Javier Marías de que los escritores nos movemos con brújula o mapa. Y la pregunta es, ¿cómo te mueves tú, brújula o mapa? Pues es curioso porque creo que necesito las dos cosas, pero no las necesito al mismo tiempo. Entonces, hay determinadas fases o sea, no creo que sea, al menos en mi caso, no es una cosa absolutamente binaria o con brújula o con mapa, ¿no? Yo lo que hago muchas veces es, por ejemplo, cuando escribí Morderás el polvo, por ejemplo, pues yo tenía claro, cuando empecé a escribirla o cuando ya arranqué, tenía claro dónde quería empezar y dónde quería terminar. Y en medio se me abría un páramo, ¿no? Entonces, claro, ahí digamos que me movía con brújula, ¿no? Porque yo iba escribiendo y no sabía hacia dónde iba, pero sabía que el final era aquel, ¿no? Y que quería llegar a esa escena, ¿no? Yo tenía claro en mi mente, tenía la imagen del final y sabía lo que quería que ocurriese al final. Entonces, fui progresando, digamos, con brújula, por decirlo de alguna manera, ¿no? Iba buscando, pero tenía un norte. Y el norte era la escena final. Y eso era lo que me ayudaba a avanzar y a no perderme. Pero al mismo tiempo, una vez que armé un primer borrador así más o menos deslavazado, por decirlo de alguna forma, una vez que tenía eso y que ya sabía hacia dónde iba, así que intenté trazar una estructura más rígida, ¿no? E intentar colocar las cosas un poco mejor, sí que me construí algunos esquemas y sí que hice como un mapa detallado de escenas, de dónde estaba cada cosa y me tracé también una línea temporal de dónde iba ocurriendo cada cosa en la historia. Entonces,
dependiendo de la época en la que esté, me muevo con brújula o me muevo con mapa. Creo que no desecho ninguna de las dos, opciones, porque creo que para algunas cosas me funciona tener un esquema y una estructura clara, y para otras me funciona el no saber muy bien a dónde ir, pero tener claro hacia dónde quiero ir sin saber muy bien lo que me voy a encontrar, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, para generar escenas nuevas me viene bien, pero luego necesito también tener un poco anclado la estructura de hacia dónde voy para no perderme, ¿no? Y para no irme por las ramas. Claro. Porque creo que si fuese escribiendo, hay muchos escritores que escriben y se dejan llevar y se dejan llevar y se dejan llevar. Yo no soy capaz, yo me bloqueo. Yo llego a un momento en el que ya no sé hacia dónde ir y muchas veces necesito tener un pequeño mapa y un pequeño esquema en el que recordarme, ¿no?, hacia dónde quiero ir y qué cosas quiero contar para no perderme. Así claro. Dependiendo del momento en el que esté, usar una cosa o la otra. No desdeñar ninguna de las herramientas porque todas son bienvenidas. Claro que sí. Oye, y referente a tu obra también, he visto el proyecto. He leído, he disfrutado, he visto música, he visto de todo. 13 días en la nevera. Y entonces ha sido muy llamativo, es muy curioso lo de 13 días en la nevera. Además, me sorprendió muchísimo. Además, me dan deseos de probar algo parecido. Era como, ostras, esto se puede hacer, esto es algo que se puede hacer. Y ahora me resultó, o me asaltó una duda, porque yo conozco a uno de los, digamos, en América Latina, uno de los profesores y catedráticos más preparados en el ámbito de la enseñanza, de la narrativa, tanto del cuento como del cine. Es un especialista que es Lauro Zavala. Lauro Zavala dice que, yo por lo menos lo he escuchado en varias oportunidades, de que probablemente los modelos actuales para la enseñanza y para el aprendizaje sobre la ficción tienen que ser reactualizados, porque ya los anteriores no nos sirven. Y yo, mientras veía 13 días en la nevera, decía, pues va a ser verdad. A ver si va a ser que realmente necesitamos ahora de que nos enseñen otra nueva forma de escribir, donde se incluya también el enlace a tal sitio, la página de YouTube, donde se enseña una receta de cocina. No sé, ¿qué te parece eso? Sí, hombre, igual creo que lo que dice Zavala a lo mejor es demasiado extremo, en el sentido de que yo no creo que tengamos que resetear ni que tengamos que reiniciar, porque sí que es verdad que lo que es la estructura de las historias, pues desde la época de los griegos, desde Homero, viene siendo prácticamente la misma y sigue siendo altamente eficiente, la verdad. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, volvemos un poco a lo que decíamos antes también con el tema de las descripciones y todo esto, ¿no? Evidentemente tú no puedes contar una historia igual en el siglo XV que en el siglo XIX, que en el siglo XXI. Tienes que adaptarte no solo al espectador o al lector, sino que tienes que adaptarte también al medio, ¿no? En el caso de 13 días en la nevera, que es un proyecto de narrativa transmedia que yo realicé un poco por encargo, digamos, en una residencia que hice gracias al programa CELA de escritores. Estuve en Holanda haciendo allí una residencia y haciendo un curso de narrativa transmedia, que la verdad es que a mí hasta entonces pues tampoco me había llamado mucho la atención. Pero bueno, allí en Winterthur, que es donde hice la residencia, y estuvimos también en la Universidad de las Artes de Arnhem, que es una ciudad de allí, en Artés, en la ciudad de la Universidad de Arnhem de las Artes. Ellos, la verdad que nos dieron unas pautas y nos ayudaron a entender un poco esto, ¿no? Que ya viene desde, pues, por ejemplo, George Perec también ya de alguna manera trabajaba mucho con la narrativa transmedia, ¿no? Y yo decidí contar esta historia, pero si te fijas es una historia que son 5 partes, ¿no? Que está contada en 5 actos, ¿no? Que es una historia en 5 actos, como puede ser la típica estructura de una obra de teatro clásica, ¿no? Contada en 5 actos, o sea, que no me estoy inventando nada nuevo. Lo que estoy usando es herramientas del siglo XXI para contar una historia de otra forma, ¿no?
y contar. Yo lo que hice fue en esta página que es 13días.eu, o sea, 13 días en nuestra nevera, ahí está toda la historia alojada en un contenedor que puede ser la nevera, ¿no? Y pinchando en cada numerito y luego en los extras, pues vas teniendo cosas, ¿no? Y vas accediendo a cosas que ya están fuera de la historia también, ¿no? Como cuando los personajes protagonistas se ponen a contar las recetas en la historia, ¿no? Eso ya es como, digamos, como un bonus track, ¿no? Es algo, las canciones que ellos mismos, los propios actores con los que trabajé, ellos mismos construyeron esas listas de Spotify, ¿no? Les dije, por favor, que vuestros personajes elaboren una lista, porque si las hago yo, van a hacer mi lista. Y yo quiero que sean las listas y las hicieron ellos. Yo Qué ahí bueno. no tuve nada que ver. Qué Yo bueno. les di el enlace y les dije, aquí meter las canciones que vosotros consideréis que le gustarían a vuestro personaje. Y lo hicieron ellos, ¿no? Y también, pues, se enriquece la historia, ¿no? Porque al final vas ofreciendo otras cosas, ¿no? Tú te metes en la web y puedes seguir la historia a través de los mensajes, desde que empiezan a dejarse los post-it en la nevera hasta que se encuentran, ¿no? Pues eso, son 5 actos. Luego vienen los mensajes de texto, luego los mensajes de vídeo, luego pues una conversación como la que estamos teniendo tú y yo ahora, hasta que al final se ven las caras, ¿no? Y es el momento crucial, ¿no? De, bueno, ¿y ahora qué? Pero es una estructura de 5 actos, si lo piensas, que yo Sí. me di cuenta después, dije, pues si lo que he hecho es una estructura completamente clásica. Lo que cambia es, pues eso, que he usado herramientas del siglo XXI y que me he aprovechado de YouTube y me he aprovechado de las nuevas tecnologías y de los WhatsApp y de tal, pero al final, para contar la historia, me voy a lo que decía antes, me aprovecho de lo que ya sé y de lo que ya nos dijeron hace 27 siglos que valía para contar una historia, porque es verdad que lo que nos enriquece es mezclar la tradición con la modernidad. Efectivamente. Y a partir de ahí, cogiendo tradición, modernidad y tu propia experiencia, es la única manera que tienes de ser un poco original, porque al final es mezclar eso y pasarlo por el prisma de tu experiencia. ¿Y has cambiado de opinión cuando dijiste de que seguirías haciéndolo, pero ya no con la ficción? Creo que lo volvería a hacer si no tuviera que encargarme yo de casi todo, ¿no? El tema de esto fue que, hombre, porque sí que, como era un programa europeo financiado por Creative Europe de la Unión Europea, y nos dieron un dinero, pero era un dinero que era más o menos limitado, con lo cual yo no podía, de hecho, al final, para terminarlo, tuve que poner yo dinero de mi bolsillo. Al final, acabé perdiendo dinero, entre comillas, ¿no? Pero bueno, al final lo terminé, porque dije, esto yo lo acabo como sea. Claro. Porque con lo que me dieron no me daba para hacerlo tal y como yo quería. Y yo quería terminarlo y que eso quedara alojado y que no fuera efímero, digamos, sino que quedara en la web para quien lo quiera ver cuando sea. Entonces, cuando digo que no lo volvería a hacer, me refiero a que yo no quiero ser, me pasa un poco lo que te decía antes con el cine, ¿no? El cine, claro. Yo no quería ser al mismo tiempo lo que me pasó con la narrativa transmedia de 13 días en nuestra nevera, es que yo tuve que ser guionista, director, productor, localizador, tuve que poner dinero mío, tuve que hacerlo todo yo. Y eso es agotador. Sobre todo si luego tienes que trabajar, ganarte la vida. Evidentemente, si a mí me dicen, vamos a hacer un proyecto de narrativa transmedia y tú eres no sé, el guionista o el director o lo que sea, pues claro que aceptaré si me parece interesante. Lo que yo no quiero es asumir yo todos los roles porque es agotador y porque acabas enfadándote, ¿no? Y la historia se acaba volviendo contra ti. Yo acabé agotado precisamente por eso, ¿no? Porque todo tenía que hacerlo yo, evidentemente, menos las traducciones y lo que es los gráficos, ¿no? Porque ni soy traductor de esas 5 lenguas, ni soy diseñador gráfico, eso lo delegué, pero constantemente tenía que estar yo supervisando el trabajo. Claro. Y no tenía tiempo para hacerlo. Porque tenía que ganarme la vida, tenía que hacer muchas cosas, porque eso no me daba de comer, sino que además me estaba costando dinero. Claro. Entonces, mentalmente fue agotador. Cuando digo que no lo repetiría, lo digo en esas circunstancias. Me pasa como con el cine. Me resulta más cómodo escribir literatura porque queda todo en el papel, ¿no? De otra manera, tienes que asumir roles que no son los del propio creador,
sino que tiene mucho que ver con la intendencia, con trasladar a los actores, darles de comer, porque no hay un equipo, el equipo eres tú, porque todo es tan precario que lo tienes que hacer tú todo y que al final tú eres el ayudante de producción, el productor, el director, el asistente personal de los actores, todo lo haces tú y es un hombre orquesta. Estaba fundido. Ya no te voy a demorar mucho más, ¿eh? Tengo solamente una pregunta que quizás es un poco interesante, digas, desde el punto de vista de la respuesta y demás, porque quiero conocerla, y la otra ya es más ligera. Pero sí me interesa una que tiene que ver con, ya que ahora estás enseñando también a la escritura, estás aprendiendo, o enseñando, perdón, a gente a escribir. ¿Se puede de verdad aprender a escribir? Se puede. Es posible aprender a escribir. Ficción, digo, sobre todo. Hombre, yo creo que, a ver, si tengo que responder sí o no, respondo que sí, se puede. Lo que pasa es que, claro, lo que puedes hacer es hacer digamos, cuando enseñas a alguien a contar una historia, o cuando te enseñan, porque yo he sido alumno, por lo tanto también digo que se puede aprender, porque a mí, ya te digo, me sirvió de mucho hacer este máster de narrativa en Escuela de Escritores y creo que me enseñaron herramientas que me han servido y que a día de hoy sigo usando y que me hicieron ahorrar tiempo también. Pero, claro, tú lo que puedes hacer es darle al aprendiz, digamos, de escritor, darle unas herramientas y facilitarle un poco que, en lugar de tropezar tantas veces con determinadas piedras hasta por fin aprender a hacer algo, ahorrarle un poco, allanarle un poco el camino para que llegue digamos, a completar el camino de una manera más rápida. Le puedes dar una serie de herramientas y una serie de claves y una serie de lecturas y le puedes ayudar a, pues, una cosa que hacíamos mucho en el máster de la Escuela de Escritores es, había una asignatura que impartía primero Ignacio Ferrando y luego Eloy Tizón, que lo que hacíamos mucho era diseccionar novelas, ¿no? Digamos, leer un libro, pues yo que sé, como Pedro Páramo, o como La Metamorfosis, o como 1000 novelas más, que yo la mayoría ya las había leído como lector y me encantaban, pero ahí lo que hacíamos era destriparlas, ¿no? Entrar en el taller mecánico, digamos, ¿no? En abrir el capó y decir, bueno, esto, mira, esto lo ha hecho así, esto lo ha hecho así, y en hacernos preguntas y por qué usa estos campos semánticos, pues los usa por esto, o yo creo que esto otro, o yo qué sé, o meterte en el astillero de Onetti y decir, a ver, ¿por qué este señor usa esta densidad narrativa y qué pretende con ello? Pues estar allí me ayudó a ver cómo trabajan otros, claro, y a aprender herramientas y a interactuar con alumnos y a que me dieran feedback y a muchísimas cosas más. Entonces, sí se puede enseñar a escribir, pero, claro, al autor hay una profundidad que se le da por supuesta, que eso sí que creo que no se enseña. Y eso, hay algo que no sé cómo se llama y que no sé qué es, pero que es lo más importante y es mucho más importante que todo lo anterior, porque todo lo anterior se puede enseñar, pero lo otro no. Ese mundo interior y esa experiencia propia y esa capacidad para, al final, acabar llegando aquí, ¿no? Que es de lo que se trata, pues eso ya es más difícil de enseñar. Claro. Ya te digo, lo que son las herramientas, por supuesto que se pueden enseñar, claro, pero lo otro ya... Claro. Supongo que te lo quiere enseñar la vida, no lo sé. Claro, sí, es verdad. A mí me has recordado, ahorita lo dijiste por algo que tiene que ver también con la capacidad de aceptar las críticas, ¿no? Y yo recordé que el primer texto literario que yo escribí, el primer texto literario con intereses de trascender, digamos, para el texto literario de verdad, no cositas para enamorar o cosas así. Entonces, ese primer texto literario yo se lo presenté a varias personas, ¿no? De mi entorno y todo el mundo decía, oh, qué bien, que no sé qué. Entonces uno de mi entorno me dijo, hay un escritor que yo conozco que a lo mejor le interesa leerlo. Y yo, sí, claro, y el hombre se lo dio con toda su buena intención a ese escritor que te estoy diciendo. Y cuando encontré al escritor para que me hablara de mi texto, me agarró y me dijo, este texto es una mierda.
Y yo dije, bueno, pues vale. Mi primer texto literario es una mierda. Y yo dije, pues a joderse, estoy ya. Pero después, a continuación, dijo, pero sabes contar una historia. Y mira tú cómo te está diciendo de que tienes algo, pero que no tienes las herramientas para hacerlo. Claro. Y eso me motivó de una forma a aprender las herramientas para poder hacerlo. Y por ahí fue cuando empezó la literatura. Y por eso te digo que a mí esto de los talleres, de los másteres de narrativa, las herramientas literarias, me parece que es algo muy interesante, porque no solo te ayuda a escribir a ti como escritor, sino que aunque no seas un escritor, puedes ser un gran promotor cultural, puedes ser un gran crítico literario. No sé, hay muchas aristas por donde mirarlo. Y sí, se puede, ¿no? Hay muchísimas cosas y efectivamente a lo mejor no te vas a convertir en un autor, pero seguramente si acudes a una escuela de escritura o a una universidad que se dedique, que tenga un máster específico en esto, o ya te digo, o en mi caso, por ejemplo, en la escuela de escritores, creo que hay muchas más posibilidades de éxito que si tú crees que todo lo sabes hacer tú y que no aceptas la ayuda de otros, ¿no? Claro. Y claro. para eso es fundamental aceptar la crítica, claro, porque va a haber mucha gente que te va a decir que tu texto es una mierda. Claro. Y que lo que has hecho no funciona. Y ellos son tus primeros lectores. Y tienes que aceptar lo que te digan. Y tienes que intentar mejorar. Y yo creo que sí se puede enseñar a escribir, ya te digo, y vamos, en mi caso, yo ya te digo, di con un profesorado y con un grupo muy bueno y a mí, vamos, estoy seguro de que creo que podría haber llegado a publicar igualmente, pero creo que habría tardado muchos más años y que me habría costado mucho más. A mí, la verdad es que me enriqueció muchísimo el acudir a estos cursos de escritura. Esa Sí. misma impresión. Yo lo recomiendo siempre. Sí. Lo que pasa es que hay gente que no es susceptible a la crítica o que a lo mejor el tema del aprendizaje o que te marquen una disciplina y te digan tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pues tampoco lo llevan bien, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasaba mucho cuando estábamos en este máster, pues a lo mejor nos decían tenéis que hacer un relato contado en segunda persona. O tenéis que hacer un relato usando un narrador cámara. O usando tal. Y algunos de mis compañeros decían, es que yo no lo voy a hacer, es que a mí no me interesa hacer un relato en segunda persona, tal, no sé qué. Y yo le decía, pero hazlo. Si es que a lo mejor luego tu texto no lo vas a contar en segunda persona, pero estás aprendiendo herramientas nuevas. Y eso te va a hacer mejor escritor. Y el día que lo necesites, pues ya lo vas a tener practicado. Entonces, claro, yo en ese sentido era muy, muy disciplinado y todo lo que me decían lo hacía y yo absorbía, vamos, como una esponja. Pero es verdad que no todo el mundo hay que tener predisposición y humildad y ganas de trabajar. Bueno, y ya está, no te voy a demorar mucho más porque no quiero complicarte mucho la vida, la verdad. Literatura, cine, ¿haces algo más que no conozcamos públicamente, pero que también te motive, algo vinculado al cine o a los libros que hagas, o alguna actividad creativa que no se conozca? Bueno, todo lo que sea contar historias me interesa, ¿no? Entonces, no solo la narrativa, el libro y ya te digo, como explorar cualquier tipo de historias, pues me interesa, ¿no? Quizá en lo que ando intentando meter también un poco el pie, pero ahora con la pandemia está costando es en el mundo del teatro, ¿no? Que sí que tuve la suerte que justo antes de también me presenté a un premio y con un texto teatral y lo gané. Y ese texto está muy bien en lo del premio porque además luego pues el texto se ha traducido al inglés y bueno, hicimos allí una representación en Málaga que también un poco express y tal, pero sí que tengo una espinita clavada con el teatro porque al final el premio me lo dieron y tal, pero el teatro es para ser visto, ¿no? Y para ser representado y como
como no es como la novela, ¿no? Que ha tenido lectores, la ha leído mucha gente, ahora se va a publicar en Italia este año y está teniendo una buena vida, ¿no? Tuvo una buena vida comercial y ahora se está empezando a llevar a otras lenguas, ¿no? Entonces, eso es muy gratificante. Claro. Lo del teatro, pues sí que tengo una espinita clavada ahí porque al final la obra, el texto se premió, pero la obra no se ha visto. Entonces, claro, me pasa como con el cine. ¿Qué hago yo ahora? Ese texto está premiado, me lo como con patatas. Pues es una pena, la verdad. Entonces, me gustaría verlo representado algún día y ya te digo que nosotros lo representamos en Málaga. Hicimos una representación express, usamos el dinero del premio para hacer una representación. Entonces, estuvimos un mes y medio ahí ensayando y hicimos una representación, pero una única representación justificativa para mostrarlo. Y hubo como, pues la sala se llenó, había como 200 y pico personas y muy bien, pero claro, es solo una representación. Entonces, lo he visto muy poca gente. Entonces, pues no sé, a ver si algún día de la pandemia, no sé, si me toca la lotería o lo que sea, pues me convertiré en productor y la haré yo. Si no, pues bueno, intentaré. Ahora con la pandemia está difícil. Sí. Pero bueno, espero que algún día se pueda representar en, pues no sé, en Madrid o en algún teatro de España para que la vea la gente, porque es que me da pena, la verdad, porque también tengo otros proyectos de teatro que también estoy desarrollando otras obras. Y eso es una espinita, ¿no? Que tengo ahí clavada, lo del teatro. Porque sí que me interesa también seguir por ahí, pero es verdad que ahí no tienes la facilidad que con el libro, ¿no? Que sí que necesitas a más gente, necesitas actores, necesitas un escenario y necesitas otras cosas. Y me da pena, ¿no? Que se haya quedado ahí en un cajón, así que a ver si algún día la vemos puesta en pie. Roberto, muy agradecido por tu conversación, muy agradecido por la compañía y gracias por haber estado aquí, de verdad que sí. Muy bien, ¿no? La verdad que ha sido una charla muy interesante y me lo he pasado muy bien, o sea que encantado.